Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en la Feria Internacional del Libro de Cali, un espacio increíble donde tuve el honor de lanzar mi libro 101 errores al emprender. En este conversatorio quiero compartir contigo no solo mi experiencia como autor, sino también las historias, aprendizajes y errores que me llevaron a escribir este libro. Si estás emprendiendo o sueñas con hacerlo, quédate hasta el final, te aseguro que te vas a identificar con más de uno. Este libro nace de la experiencia de más de 24 años, ayudando a empresas y emprendedores a tomar mejores decisiones financieras, pero también sale de errores y fracasos propios y que marcan una verdadera historia de resiliencia. Harold Andrés, antes de hablar del libro, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué hay detrás del profesional y del mentor? Bueno, muchas gracias César por la presentación. Muchas gracias por apoyarme en este día. César es colega mío, es contador público también. Es emprendedor como yo y decidió estar conmigo en esta presentación. Para que conozcan un poquito de mi historia y de quién soy, de pronto para los que no me conocen, yo soy Harold García, yo soy contador público de profesión, actualmente tengo 44 años de edad, tengo una maestría en finanzas de la Universidad Tecnológica de México y digamos que desde pequeño siempre tuve como esa facilidad para los números y para enseñarle a los compañeros y explicarle. Vengo de una familia humilde de la ciudad de Cali y digamos que eso se manifestó siempre en el colegio, a través de la universidad también con mis compañeros y en el ámbito profesional, y yo creo que desde ahí nació ese propósito. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu propósito? Creo que todas las personas deberíamos hacernos ese análisis y determinar cuál es nuestro propósito en la vida, o como dicen mis compañeros que lo dicen desde el punto espiritual, ¿cuál es tu propósito en esta vida terrenal? Yo considero que es transmitir conocimiento, porque es lo que siempre he hecho de manera indirecta y ahora de una manera más directa. Vemos que cuando llegó la pandemia y todos quedamos encerrados, vemos que yo tenía mi empresa de servicios profesionales que estaban haciendo, realmente estaba muy pequeña, pero empecé a crear mis redes sociales, me creé mi cuenta de Instagram, de YouTube, de Facebook, en TikTok también creé el canal de la empresa que en ese tiempo se llamaba Holding Group Auditores, ahora se llama Valuafin Holding, y ahí empecé a transmitir mi conocimiento en temas técnicos, de contabilidad, de auditoría, de impuestos, empecé a darme a conocer un poquito más y transmitir el mayor conocimiento posible. Pero junto con eso también daba como tips de emprendimiento, de finanzas personales, de negocios, porque pues soy, digamos que emprendedor por vocación y siempre me gusta estar compartiendo el conocimiento de las cosas que me han pasado, de las que me ha ido bien y de las que no me ha ido tan bien. Entonces, desde el año 2020 que se crearon esas redes sociales hasta lo que llevamos ahorita, hemos hecho muchas cosas interesantes, la verdad. Y por último, algo que me define o que hace parte de mi personalidad es que pues soy una persona orientada al riesgo en los negocios, en las ideas de negocios. En tu experiencia como emprendedor, ¿cómo fue ese camino donde tuviste que experimentar la quiebra? Ok, bueno, aquí tengo muchas historias de emprendimiento, les voy a comentar algunas de ellas. Digamos que yo no les voy a comentar que no, que de niño entonces yo empecé a emprender y que yo vendía dulces en el colegio, entonces que los compraba tanto y los vendía tanto y que ya me da la plata, ¿no? Yo lo he escuchado mucho en emprendedores, pero digamos que a mí esa vena emprendedora, a pesar de que ya la tenía desde niño, digamos que yo la empecé a poner en práctica ya un poquito más mayor, cuando estaba terminando la universidad, que logré tener mis primeros ahorros, o sea, siempre estaba la cultura pues del ahorro para invertir. ¿Sí? Dentro de esas experiencias quiero contarles una que tuve por allá en el año 2008. Sí, estaba trabajando en Deloitte, que era una firma de servicios profesionales, y decidí hacer un proyecto de inversión de venta de pollo campesino. Lo que mi papá tenía o tiene un lote por allá en la Olga, y allá nos quedábamos en la casa del señor que le vendió pues el lote a él. Dentro de una de esas idas, ya cuando estaba yo más grande, pues que ya estaba trabajando, me puse a hablar con la señora, la esposa de él, y yo veía que ella tenía gallinas, y le propuse el negocio a ella, ¿por qué no nos asociamos? Compramos unas 100 gallinas, y de las ganancias nos las repartimos mitad y mitad. Entonces empezamos a hacer la inversión, fue una inversión más o menos como de 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000. Uno de los errores que pasó ahí y que me quedó de experiencia fue el tema de la comunicación. Cuando tienes un negocio y tienes un socio, tienes que tener muy buena comunicación. Digamos que yo todas las semanas subía y llevaba el alimento para los pollos, porque en este tipo de negocios los pollitos o las gallinas tienen que estar comiendo todos los días, porque eso depende del crecimiento para que ellos tengan un peso, y sobre ese peso es que uno vende el pollo por libra. Y resulta que una semana
donde ella no sé qué le pasó, que le dio pena, se le acabó el alimento, y que le dio pena decirme, y no me dijo que le llevaran alimento. Yo me demoré como 5 días, 7 días, pues ella no me avisó, vea, se acabó el alimento y comprarlo, y por esa falta de comunicación, los pollos o las gallinas dejaron de crecer 1 libra. Ya cuando salimos a vender ya los pollos, porque llega un tiempo donde ya hay que venderlos, porque ya de ahí no van a crecer más, ya el alimento que tú les des pues, se va a perder, toca venderlos. Tocó pues obviamente hacer el proceso y ya era 1 libra de pollo por cada uno de los 87, 90 pollos que se dejó de recibir. Prácticamente era la rentabilidad y digamos que todo lo que se vendió pues prácticamente se llegó a un punto de equilibrio, pero el último pago eran como 187.000 pesos y ella me dijo pues que si ella se los podía quedar y pues obviamente a mí me dio pena porque ella pues invirtió todo su tiempo en eso. Yo le dije pues hágale, quédese con ellos y obviamente si me hubiera ido mejor hubiera seguido en el negocio. Yo ahí digamos que paré y fue una experiencia que me quedó de uno de mis primeros emprendimientos. Luego otro que llegó que fue por allá en el año 2014, esta fue una idea que no llegó a su fin, que fue con uno de los amigos que tenemos en común aquí con alguien que está con Marco, un amigo que tenemos se llama Johncito. Él es una persona, pues es muy social, siempre que nos vemos y siempre que hablamos él tiene muchas ideas de negocio. Estábamos como en noviembre y me dijo, oye, ¿por qué para la feria no nos compramos 150 sombreros y unos 20 ponchos y los vendemos en los 5 días de feria, en la cabalgata? Colocamos un stand y colocamos un vendedor y lo vendemos. Y yo le dije, hágale. Entonces me pasó la idea, mira, yo tengo el proveedor, los compramos a tanto, los podemos vender a tanto, hay que invertir tanto tiempo. Bueno, vamos que yo como contador trato de siempre hacer todo el tema financiero, las proyecciones y demás. Y yo hice los cálculos y todo y le dije, hagámosle. Uno quiere mucho a las personas, de los socios, pero no todas las personas sirven para ser socios de uno, ¿no? O sea, por muy buen amigo que sea y todo, uno tiene que evaluar otras habilidades y todo. Entonces, ¿qué pasó en el negocio? Listo, le dijimos, listo, nos vemos tal día, como el 22, 23 de diciembre, nos vemos en el centro del proveedor para que compremos los sombreros y ya nos vamos a hacer el tema de las ventas. Ese día llegué allá, estaba con mi novia en ese entonces, llegamos allá y bueno, ¿y dónde está John? Y empezamos a llamar a John, nunca nos contestó, nunca llegó, obviamente no pudimos desarrollar la idea. Ese día me compré pues mis sombreros para mí normales y fue una idea que quedó ahí, quedó en la intención, pero pues digamos, no hubiera podido ver bien, de pronto no, quién sabe. Quiero pasar al emprendimiento más grande, que este fue pues digamos que el que me ha dado las mayores experiencias, que fue el negocio de Better. En el año 2015 yo monté un negocio de comida rápida tipo Subway, pero con sándwich de chorizo. ¿Sí? Digamos que yo estaba trabajando en una empresa, estaba como gerente de contabilidad, pues digamos que la empresa no estaba en una buena situación, yo decidí renunciar, ya veníamos trabajando en la idea con un socio que es publicista. Entonces imagínate, un publicista y un contador y montar un negocio de restaurante. Lo montamos, hicimos todo lo que nos decían los libros. Hicimos los focus group, montamos el plan financiero, hicimos diseño de marca, hicimos búsqueda de local, hicimos hasta una prueba bastante interesante que dijimos, bueno, nuestro negocio se parece a Subway, ¿sí? Porque era el mismo esquema, la persona entraba, cogía su pan, su chorizo, sus vegetales, sus adiciones, las salsas, y se armaba y él iba y se lo comía o lo podía pedir para llevar. Vamos a hacer una prueba y nos vamos a parar en Subway, nos íbamos en el carro y nos parqueamos ahí en la entrada de Subway y empezamos a anotar cuántas personas entran en una hora de 2:30 a 1:30 de la tarde, tantas personas, y luego de 6:30 a 7:30, ahí nosotros sacamos la proyección y dijimos, listo, ellos se venden 100 pero yo de una marca conocida, nosotros no somos conocidos, listo, entonces saquemos que nosotros vendamos la mitad y empezamos nuestro negocio. El primer mes vendimos que creo que como 300, 400 sándwiches. En nuestro punto de equilibrio estaba como en los 800 sándwiches más o menos. Calculamos nuestro punto de equilibrio, hicimos nuestras proyecciones. Segundo mes también 380, 500 sándwiches. O sea, no alcanzábamos a cubrir ni siquiera la mitad de lo que nosotros habíamos proyectado. Y es de que a veces, o sea, tú puedes hacer todo perfecto, igual la idea de negocio no se te da. Y a veces tiene que ser mucho ensayo y error. Y el tema del emprendimiento es así. Y ahí cometimos infinidad de errores. Cada uno de los que más me acuerdo era de que nosotros conseguimos un local muy barato, pero uno decía, bueno, un local muy barato, pues nos tocó hacerle adecuación y nos gastamos casi 8 o 9 millones de pesos en adecuación. Entonces eso es un error porque cuando tú estás empezando, tú tienes que ahorrar mucho en tus costos. A veces es mejor consíguete un local un poco más costoso, que tenga mejor ubicación, pero que esté bien amoblado y que no haya que hacerle mucha cosa. El otro error era que la fachada era muy angosta y no tenía casi parqueaderos. Otra cosa que de pronto para nosotros sí fue acierto y nos salió, digamos, como de moñona, es que las inauguraciones de los negocios no deberían hacerse el mismo día que uno abre operaciones. No debería ser una inauguración al mes de que hayas operado o a los 2 meses.
¿Por qué? Porque si tú haces la inauguración el primer día, imagínate que es el primer día de operación, es un negocio que es nuevo para ti, tú no conoces nada. O sea, el riesgo de que salgan cosas mal es muy alto. En cambio, si tú abres, le dices a algunas personas que vayas, o lo empiezan a ver en la calle, empiezan a entrar, pues tú los primeros días vas a mirar, vas a conocer, te vas a acomodar en el negocio, y ya en un mes ya tienes la experiencia de cómo funciona todo, y ahora sí puedes hacer tu inauguración. Ahí vas a aprovechar si tienes producto que no te ha rotado, haces una promoción ese día armas, normalmente se hacen actividades, se contrata un comediante, un grupo musical, normalmente ese día tus amigos y familiares van a apoyarte, entonces es un buen día en ventas. Ese negocio dejó muchas experiencias, nunca alcancé el punto de equilibrio, digamos que el punto de equilibrio lo alcancé en el mes 11, cuando yo ya estaba obviamente cerrando el negocio porque pues ya no podía más. El punto de equilibrio eran 8 millones y medio y yo todos los meses vendía 5 millones. Tocaba siempre estar corriendo con la tarjeta de crédito, pedirle a gente que nos prestara dinero, me empezaba a financiar con los proveedores, los servicios públicos pagaba mes vencido, entonces me empecé a endeudar. Con esa época, como bueno, había salido pues de trabajar en el mundo empresarial, llegué a ser gerente, tenía un buen score en centrales de riesgo, como 850. O sea, mejor dicho, era un riesgo que yo entraba al costo, me ofrecían tarjeta de crédito, tenga 11 millones de pesos, venga para acá la tarjeta. Me iba para el éxito, ay, venga, le reviso el score, ¿quiere tarjeta de crédito? Tenga tarjeta de crédito. Yo cogía toda esa plata y se la invertía al negocio. Y yo me veía franquiciado, yo decía que a los 2 años teníamos el segundo local en el norte, el tercer año uno en el oeste, y en 5 años hacíamos franquicia, y bueno, yo por ahí digo en uno de los podcasts y en los libros que no hay nada más peligroso que un emprendedor con dinero, porque cuando el emprendedor tiene dinero no se mide con nada. Cuéntanos un poco cómo nació la idea de escribir el libro 101 errores al emprender. La idea ya venía desde hace varios años, y cuando tuve esta quiebra que les comenté que fue en el año 2016, quedé totalmente endeudado, lo que les decía, todas las tarjetas de crédito se coparon todas y me empecé a atrasar con las cuotas, los credit cards obviamente dejé de pagarlos, estaba pagando la cuota del apartamento, dejé de pagar el apartamento, luego nos embargaron el apartamento, bueno, quedé supremamente endeudado. Entonces como ya había montado un negocio, había quebrado, entonces yo iba para algún lado, ve, este restaurante es nuevo, ve y mira, montaban este restaurante de eso acá, mira tan bacano, entraba a algunos de ellos, consumía, probaba el negocio, decía, ve, mira, a este le va a pasar lo mismo que a mí, ¿sí? Entonces ya vamos a esperar, y pasaba los 2-3 meses y veía que ya lo habían cerrado, ¿sí? Este otro lo vi que estaba nuevo y a los 4 meses cerró, y así vi muchos. Entonces empezaba yo a los restaurantes que me quedaban aquí, entraba a algunos, les preguntaba cómo les iba, me contaban cosas, yo me veía en ellos, decía, a mí también me pasó lo mismo, ese mismo error también lo cometí yo. Y dije, venga, si hay tantas personas que cometen los mismos errores que yo y son tan repetitivos, pues venga, ¿por qué no hacemos un libro que sea errores comunes en el emprender, para que la persona lo tenga en cuenta y para que cuando vaya a implementar su idea de negocio o vaya a emprender, pues por lo menos ya tiene un conocimiento y ya sabe que esos errores no tiene por qué cometerlos, o que si va por esa senda de cometerlos, pues los anticipe a tiempo. Entonces, digamos que así nació la idea de 101 errores al emprender. El libro menciona una frase que dice: si de los errores se aprende, aprendemos de los errores de los demás. Siempre se dice que la mejor fuente de aprendizaje son los errores. O sea, uno de los errores aprende muchísimo. Y uno cuando se equivoca, o sea, uno cuando se equivoca pierde tiempo y pierde dinero. ¿Qué mejor que aprender de los errores de los demás para que me ayuden a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero? Entonces, eso es lo que queremos hacer con este libro, ahorrarles tiempo y ahorrarles dinero cuando ustedes emprendan. ¿Qué tipo de errores encontraremos encuentra el lector en el libro? Hay 101 errores al emprender, y al final hay un bonus donde hay 2 errores. Uno de ellos está el del emprendimiento de Better. Les voy a comentar 3 de ellos. Uno de los errores más comunes que se cometen en el emprendimiento es que no se analizan los números del negocio, no se tiene por lo menos un presupuesto o no se calcula el punto de equilibrio. Yo necesito saber en el negocio cuando empiece cuánto necesito vender en dinero y en unidades, o cuántos servicios necesito hacer para cubrir mis costos fijos y ni ganar pero tampoco perder. Eso es clave en un negocio y a veces los emprendedores no lo tienen en cuenta y no le paran bola. Y es muy importante por esta razón. Si usted sabe cuántas unidades tiene que vender para alcanzar ese punto de equilibrio, usted puede proyectar las estrategias para alcanzar ese punto de equilibrio.
Pero si usted no sabe cuánto tiene que vender, sino que usted abre y usted vende, pero pues esperemos que me vaya bien, o ahí miramos, reparte unos volantes, le digo a alguien que me vaya y me consuma el negocio, y entonces usted al final del mes es que hace las cuentas y dice, joder madre, no vendí, no tengo cómo pagar la nómina, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios públicos. Entonces ese es un error de los principales que hay y que cometen los emprendedores. Un segundo error, querer esperar las rentabilidades del mes uno. O sea, uno tiene que hacer las proyecciones. Esto lo veíamos en un podcast que hice con un amigo que tiene un negocio. Decía, vea, yo monto mi negocio y yo no espero que él me dé rentabilidad. Yo debo tener cubiertos mis gastos personales con algún otro negocio o con tu profesión o con lo que tú haces actualmente. Si tú vas a montar una idea, un emprendimiento, te va a tocar invertir tiempo, sacrificar un poco de tiempo y que ese negocio que tengas, que es el que te mantiene, te pueda generar algo de dinero para que tú le inviertas a este negocio. No con el ánimo de que este negocio te va a dar utilidades para que te compres tu casa, tu carro al primer año. Eso te va a llegar, pero te va a llegar más adelante, ¿sí? Y a veces se comete ese error, que uno pone el negocio y desde el primer mes quiere sacarle el dinero a eso para sus gastos y para cosas, y no es así. O sea, hay que emprender con propósito. Ten fe que tu negocio va a crecer, va a ser un buen negocio, que vas a resolver la necesidad a alguien. O sea, si tú quitas el componente económico, no estoy diciendo que no lo tengas en cuenta, sí hay que tenerlo en cuenta, que tienes que proyectar cuánto vas a vender, cómo vas a llegar a tu punto de equilibrio, pero tienes que saber que en los primeros meses lo más seguro es que te va a dar pérdida, listo. Entonces estén proyectados y tienen ahorrado el dinero para cubrir lo que te hace falta para cubrir esas pérdidas. La estructura de este ebook es muy buena porque tiene una pequeña introducción y de una los vamos a los errores. Vamos a encontrar 101 errores, donde vas a tener un título, está el título del error, luego está la descripción del error, luego está por qué se presenta ese error o por qué puede suceder un error, y lo más importante está el consejo de qué se debe hacer para que ese error no te suceda. Hay diferentes errores, van a haber errores de personas famosas, de emprendedores y empresarios famosos como Steve Jobs, a Donald Trump también lo vamos a encontrar ahí, donde mencionamos errores que ellos cometieron en sus empresas, que obviamente perdieron plata, pero ahora tienen negocios muy rentables. Casos como Nike, el caso de Kodak, bueno, empresas famosas también, ahí vamos a encontrar errores que le sucedieron a esas empresas, a esos emprendedores. No solamente están los errores, ¿sí? Porque van a decir, este man tiene 101 errores, pero este man sí, se ha equivocado demasiado, ¿no? Hay varios de los errores que yo cometí, pero hay muchos errores pues que no me han pasado a mí, pero le han pasado a muchas personas, y son errores comprobados que estas mismas personas lo dicen en sus entrevistas y en sus podcasts. Entonces quise resumirlo e integrarlo para que sea una guía práctica para todas las personas que quieren emprender. Es que leyendo el libro me encontré con el error o la quiebra de la 14, que fue una empresa incesante en la ciudad durante más de 30, 40 años. Me gustaría que me contaras un poco cuál crees tú que fueron los errores claves que tuvo la 14 para que una empresa de esa dimensión se quebrara. Yo he tenido comentarios de personas que han trabajado en la 14 y yo les pregunto siempre como para identificar. Digamos que la realidad absoluta la tienen los dueños y de pronto los directivos que tomaron las decisiones. Todavía no me he entrevistado con ellos, pero digamos que los mandos medios o las personas que trabajaban y que vivieron esa situación me comentaban cosas y uno puede empezar a suponer y a especular, ¿sí? O sea, pero lo que yo pienso que sucedió fueron varias cosas, ¿sí? La primera, el tema del relevo generacional, que es uno de los errores que aparece ahí en el libro, y es importante porque las empresas familiares pueden llegar a ser muy exitosas, como el caso de la 14, pero tienen que empezar a decir, bueno, y cuando yo ya no pueda manejar este negocio, ¿quién lo va a manejar? Voy a contratar a asesores externos para que me lo manejen, o alguno de mis hijos se va a encargar del negocio, los voy a educar para que estudien una carrera administrativa, una carrera financiera. Eso tiene que empezar a evaluarlo, digamos, el patriarca o el fundador de la empresa. Bueno, ¿qué va a hacer de este negocio para que perdure en el tiempo? Y a veces eso no se hace. A veces uno quiere que el hijo estudie lo mismo que estudió uno, o que haga trabajos administrativos, o le empiezo a dar el negocio a él, pero resulta que el hijo es psicólogo, o que es poeta, es filósofo, ¿sí? Bueno, alguna profesión que no tiene nada que ver con el negocio de la familia. Eso no está mal, porque pues uno a los hijos, uno tiene que decirles que estudien lo que les gusta, pero eso hay que empezarlo a evaluar. Entonces, obviamente hay estrategias para eso. O sea, uno puede contratar, empezar a darle una organización a la empresa, empezar a crearle una junta directiva, un gobierno corporativo, empezar a contratar personas calificadas, empezar a generar documentos para saber, venga, hasta qué punto, quiénes van a manejar la empresa, cómo la van a manejar.
No permitir que por muy accionista que sea el hijo, vaya a venir a tomar decisiones acá. Usted es accionista y todo, si aparece en la junta para mirar los resultados y todo, pero las decisiones las toma la junta directiva, personas especializadas en el tema. Si tenemos que vender participación de la empresa a accionistas que sean expertos en los negocios que yo estoy, hay que hacerlo. Pero yo creo que eso fue uno de los errores. Y otro error que creo que pudo haber pasado fue que, venga, si tú tienes un negocio que es próspero, ¿sí? que te da buenos resultados, ¿por qué te tienes que empezar a meter en otros negocios? Entonces, venga, pero entonces, ¿por qué no metemos en el tema inmobiliario? Entonces, comprémonos no sé, esta zona, este centro comercial, y ahí ponemos una 14, aquí tenemos los locales comerciales. Y entonces empezamos a hacer negocios diferentes a un negocio que ha sido bueno y próspero, y empezamos a sacar dinero de este negocio, que es el próspero, para meterle a los otros negocios. ¿Y qué pasa? En ese otro negocio yo no conozco bien. Y si no conoces bien, lo más seguro es que te vaya mal. Si usted empieza a sacar de plata a este negocio que usted sí conoce, que es el que le da resultados, para financiar el otro que no le da, entonces no te dio acá, y empezaste a financiar esto y en últimas quebraste en los dos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si vas a invertir, el dinero que vas a sacar de aquí trata que no te afecte tu negocio principal, porque ese es el que te sostiene y es en el que tú eres bueno. Si hay alguien que está pensando en emprender en este momento, ¿tú qué le dirías? Yo tengo ahí 4 recomendaciones. La primera, que tú tienes que emprender en algo que te apasione o en algo con lo que tú te familiarices. Porque si tú inviertes en lo que no conoces, pues lo más seguro es que no te vaya tan bien al inicio. O te toca capacitarte mucho para entender dónde vas a meter tu dinero. Segundo que recomiendo, tienes que sentirte bien haciéndolo. O sea, tiene que ser algo que te guste. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en algo solamente porque quieres que te dé dinero, porque yo vi que al otro le funcionó, pero es algo que no te gusta, que te da pereza y todos los días te levantas y como que, tengo que ir a hacer esto, pero no me gusta. O sea, el día que tengas inconvenientes o cuando vengan los primeros tropiezos, vas a desistir, porque estás haciendo algo que no te gusta y no te apasiona. Y si aguantas el tiempo suficiente, puede que llegues al éxito, pero si no lo aguantas, seguramente vas a fracasar. Lo tercero es que te desprendas del tema económico, lo mencionábamos ahorita. Trata de emprender más con propósito y con fe, más que con el tema financiero. Yo era uno de esos, y ya eso lo cambié, y obviamente me terminó de rematar aquí el colega Julián y César, que estaba acá. Ellos tienen un libro que se llama Emprendamos de la mano de Dios, que también se los recomiendo. Y ahí habla de que tenemos que poner a Dios como socio principal y de que en los negocios y en el emprendimiento que hagas, despréndete del tema económico. Sí, es importante, pero eso te va a llegar. Cuando tú te desprendes de esa presión que tienes, de que es que esto me tiene que dar plata, que tiene que ser rentable, y de que tengo que vender, y que invertí tanta plata, pero entonces no he tenido el retorno. O sea, tú ya vas a hacerlo de una manera más tranquila. Y lo último que le diría es que se preparen, estudien en el negocio que se vayan a meter. Una forma de prepararse es leyendo este libro. Aprendamos de los errores de los demás, porque a veces veo que cuando los emprendedores van a montar un negocio, yo veo gente que dice, no, es que yo tengo una idea de negocio, pero es que no sé si contártela, es que a mí no me gusta contarla porque de pronto me roban la idea. Y uno dice, pues madre, es que si usted tiene miedo a emprender, hay otros que están más cagados del susto que usted, entonces no se preocupe por eso. Si usted tiene miedo, los otros están peor. Usted cree que porque usted le cuente la idea al otro, si usted tiene miedo, el otro tiene más miedo que usted, entonces no le dé miedo de contar la idea. De pronto te van a dar soluciones, te van a decir, mira que sí, ten en cuenta lo siguiente. O hay personas que me dicen, no, es que yo lo voy a montar, pues no le voy a decir a nadie. O yo lo voy a montar, pero solo, y no le voy a preguntar a nadie, porque es que las malas energías, ¿no? Es que no, uno le cuenta, hay gente que tiene malas energías, que de pronto me van a desear el mal. Y entonces, ¿cómo vas a emprender? Tú tienes un negocio, necesitas que te conozcan, necesitan que vayan a tu negocio, que te compren, que te vean. Muy bien, Harold. Si tuvieras que resumir el mensaje de este libro, 101 errores al emprender, ¿cuál sería esa frase? Bueno, yo tengo esa frase aquí, yo sabía que pronto me iban a preguntar algo parecido, y yo creo que esa frase puede ser, mire, usted no necesita evitar todos los errores, pero sí evite los suficientes para que llegue más rápido a su meta. Carlos, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro principalmente lo consiguen en nuestra página web, en academyhighglobal.com. Tenemos una tienda virtual donde pueden encontrar el libro. El libro está en $9.95, que son más o menos 40.000 pesos colombianos. De pronto no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. ¿Consideras que este error es imperceptible de emprender, pero que al cabo de meses o años pues pueda sacudir duro en el eso? Bueno, yo pienso que tiene que ver
tú eres de los emprendedores que no separan esas finanzas personales de las finanzas del negocio. O sea, cuando tú tienes un negocio, tú tienes que separar muy bien el movimiento y tu flujo de caja de tu negocio de tus finanzas personales si decides que tu negocio te va a dar un salario. Porque tú tienes que ser muy estricto y listo. Si vas a tener algún honorario de ingreso, ese es tu salario y tú no te tienes por qué salir de ahí. Pero cuando tú mezclas el negocio y eso se vuelve como una tienda donde tú, dinero que entra lo vas sacando de ahí, tú eso no lo percibes, ¿sí? Entonces, tú no te das cuenta si el negocio está dando o no y muy seguramente estás sacando dinero que vas a necesitar para pagar el arriendo, para pagar la nómina de los empleados, para cubrir algún faltante que se esté haciendo. Y eso a veces es muy común, ¿no? Porque montamos negocio y creo que eso me dé también para mis gastos personales, no lo separo adecuadamente. Aprovecho para terminar ahí con un último comentario referente al ebook. Obviamente es un ebook que es para cualquier persona, no solamente pues para las personas que tienen emprendimiento, que tienen una idea de negocio, es para que se lo puedan regalar a un amigo, a un familiar, no necesariamente debe ser para ustedes, este podría ser un buen regalo, que tú compartas conocimiento con alguien que lo necesite, de pronto puede ser ese empujón que requiere la persona para salir adelante. Yo veo que muchas familias dicen, no, yo tengo mi hijo, ya, yo le estoy ahorrando porque yo quiero garantizarle la educación a mi hijo, ¿sí? Entonces que ya le tienen toda la universidad pagada, ¿sí? Pero sí, eso es muy bacano, que usted les diga, yo no les voy a dejar nada, ni casa, ni propiedad, pero les voy a dejar la educación. Y eso es muy importante, claro que sí. Pero es que a veces yo le dejo la educación por una carrera, pero ellos salen graduados y todo, y puede que estén trabajando como empleados en una compañía. Pero ¿y qué pasa si la situación está difícil? ¿Qué pasa si hay desempleo? ¿Sí? ¿Qué pasa si las empresas están quebrando? ¿Sí? No hay empleo, él es profesional y quiere trabajar, pero nadie lo contrata, y no tiene esa mentalidad para decir, bueno, si a mí nadie me contrata y no me da trabajo, pues venga, yo creo algo, algún negocio, soluciono alguna necesidad y monto mi negocio y yo soy el que doy empleo, ¿sí? Entonces tenemos esa oportunidad de crear esa mentalidad en personas de que evalúen ideas de negocio y creen negocios. Bueno, damos cierre entonces al conversatorio con Harold. Muchas gracias, Harold, por tus experiencias. Le damos un aplauso aquí a Harold. Muchas gracias.